vida de Zeharia. Roni Besimchi Batzion. Entonces, caja. Eso es algo muy excepcional en el año, que se lean 3 Sifrei Torah. ¿Sí? Eso prácticamente no sucede. Que se saquen 2 Sifrei Torah es bastante común. ¿Sí? Los Jodesh en Shabbat, en Yamim Tovim, ¿sí? Siempre se lee la Parshá y el Maftir, ¿sí? Pero 3 ya es algo muy especial. Ya, eso cuando lo encontramos también. Hay otros momentos en el año que a veces nos toca, sí. Entonces, para que se lean 3 Sefer Torah, tuvo que caer Rosh Chodesh en Shabbat. Entonces, de Rosh Chodesh Tevet, tienes también Shabbat, también Rosh Chodesh y también Hanukkah. Entonces, cada uno tiene su Sefer Torah. O sea, Bezrat Hashem en el mes de Adar, ¿sí? El mes de Purim. Entonces, ahí también puede suceder algo parecido, porque en el mes de Purim hay 4 parshiot que se agregan, que se leen de manera especial durante el mes de Adar. Sí, Parshat Shekalim, que es la mitzvah de la mitad del shekel, Parshat Zahor, que recordar lo que nos hizo Amalek. Eso se lee siempre antes de Purim, por Amalek, Amán. Después tenemos Parshat Pará, de la vaca bermeja. Y después tenemos Parshat HaChodesh, la Parsha de la mitzvah de Rosh Chodesh y del Korban Pesach, que se lee antes de Rosh Chodesh Nisan, ¿sí? Que es el mes de Hanukkah, de Pesach. O sea, si cae Rosh Chodesh Adar en Shabbat, entonces se lee la Parsha de la semana, Rosh Chodesh y Parshat Shekalim, ¿sí? Que es en Parshat Ki Tisa. Entonces ahí también se leen 3 Parshiot, 3 Sefer Torah. Y también si cae Parshat HaChodesh, no se confundan, hay Rosh Chodesh y Parshat HaChodesh. Parshat HaChodesh es la Parsha donde básicamente Hashem ordena a Moshe por primera vez en la historia, en Egipto, a Chodesh Hashem les ordena santificar el mes. ¿Qué? Y de ahí básicamente parte la mitzvah de Rosh Chodesh, y que esa es la Parsha que leemos en Rosh Chodesh Nisan. Entonces, si Rosh Chodesh Nisan cae en Shabbat, también ahí se sacan 3 Sefer Torah: la Parsha de la semana, la Parsha de Rosh Chodesh y Parshat HaChodesh. O sea, Rosh Chodesh y Parshat HaChodesh. Entonces, también ahí tenemos 3 Parshiot. O sea, ya, fíjense qué interesante. Nosotros tenemos algo muy especial en Am Israel, que Hashem nos dio la fuerza de poder santificar el tiempo. ¿De qué manera? Por medio de los Chodesh. ¿Quién santifica el mes? ¿Cómo se santifica el mes? Entonces, hoy en día cuando llega Rosh Chodesh, automáticamente es Rosh Chodesh. Pero en la época que teníamos el Bet HaMikdash, tenían que venir 2 testigos, por lo menos, para decir de que vieron el comienzo del nacimiento de la luna, lo que se llama el Molad de la Levana. Ellos se presentaban frente al Beit Adin en Jerusalén, frente a la corte, les preguntaban, bueno, ¿qué vieron? ¿Vieron acá? ¿Vieron aquí? De esta forma, ¿sí? ¿Qué fue exactamente lo que vieron? Para que estén seguros de que lo que vieron realmente es la luna y no otra cosa, ¿sí? Que no hayan visto un ovni o un cometa, yo qué sé, vieron otra cosa que no es la luna. Y por eso dice la Gemara que Rebbe tenía como figuras de la luna. Para mostrar, les traía la figura, entonces les mostraba cómo la viste así, cómo la viste de esta forma, de la otra forma.
Entonces, la Torá nos dice en Parshat Bo, al principio del libro de Shemot, Hashem se dirige a Moshe y a Aarón, les dice, Achodesh Hazel Lachem, Rosh Chodashim, Rishon Lachem Lechodshei Hashana. Les dice, este mes es para ustedes, Achodesh Hazel Lachem, Rosh Chodashim, cabeza de los meses, Rishon Lachem es el primero para ustedes, para los meses del año. Y aquí aprendemos que el primer mes del año no es Tishrei, sino que es Nisan. Nisan. El primer mes del año es Nisan. Sí, nosotros empezamos los meses del año desde Nisan hasta que terminamos el último mes, que es el mes de Adar. ¿Mejor? Muy bien. Ya. Entonces, Akadosh Baruj Hu le dio a Moshe la orden de santificar el mes. ¿Qué significa santificar el mes? Que cuando viene Rosh Chodesh y tenemos un testimonio de la gente, de ustedes, entonces en ese momento el Bet Adin, cuando está seguro de que es el nacimiento de la luna, dice Mekudash, Mekudash, santificado, santificado. Y en ese momento se fija, según la Torá, que hoy es Rosh Chodesh. ¿Qué importancia tiene que hoy es Rosh Chodesh? En base a eso ahora voy a poder saber cuándo va a caer Pesach, y cuándo va a caer Yom Kippur, y cuándo va a caer Hanukkah, y cuándo va a caer Purim, y cuándo va a caer cada uno de los meses. ¿Por qué? Porque para poder tener una fecha del calendario, yo primeramente tengo que saber cuándo empieza ese mes. ¿Sí? La Torá me dice, el 15 del primer mes es Pesach. Entonces, para que haya 15 tiene que haber primero 1. Y de ahí empezar a contar, es el 15. ¿Quién decide cuándo empieza ese 1? ¿Ah? ¿El Bet Adin? ¿Mejor? ¿El Bet Adin? Entonces, ¿quién decide básicamente cuándo va a ser la fecha de Pesach? Am Israel. Nosotros. O sea, la fiesta de Pesach, la festividad de Pesach es de la Torá. Pero cuándo va a caer esa fecha en el calendario, eso va a depender de nosotros, de Am Israel, del Bet Adin. Porque de acuerdo a cuando nosotros fijamos cuándo es Rosh Chodesh, ahí contamos otros 14 días y ahí vamos a tener la fiesta de Pesach. Y si es en este mes, en el mes de Tevet, en el mes de Kislev, entonces el Bet Adin va a fijar cuándo cae Rosh Chodesh Kislev, y después de 25 días yo voy a saber que es la fiesta de Hanukkah. Y si estoy en Shavuot, entonces yo sé que en el mes de Sivan, cuando caiga Rosh Chodesh Sivan, entonces el 6 de Sivan, después de 6 días va a ser la fiesta de Shavuot, y así sucesivamente. Muy bien, entonces vemos de aquí de que Am Israel, Akadosh Baruj Hu le dio a Am Israel a Chodesh Hazeh Lachem. O sea, este mes es para ustedes. ¿Qué significa? Yo le doy a vuestras manos el poder de santificar el tiempo. Ustedes van a decidir. Yo decidí que el 15 es un día Kadosh, ¿sí? Pero pero cuándo eso va a suceder en la realidad depende de ustedes. Depende del testimonio de los Sedim y de la santificación del Bet Adin. Ya fe. Entonces eso es lo que tenemos con Rosh Chodesh y los Hagim. Pero hay una Kedushá en la cual nosotros no nos involucramos. Esa es absolutamente, totalmente, rotundamente de él y de nadie más. ¿Qué día es ese? ¿Cómo se llama ese día? Shabbat Kodesh. Nosotros no decidimos, bueno, hoy va a ser Yom Rishon. Yo decidí que hoy es Yom Rishon y por lo tanto
voy a contar 6 días y va a llegar Shabbat. Yo decidí cuándo es Yom Rishon. ¿Quién decidió cuándo es Yom Rishon? Entonces por eso dice la Torah, Vaivarech Elohim et Yom HaShvi, y bendijo Hashem el séptimo día, Vayekadesh Oto, y lo santificó a él. El único que santificó el mes, el Shabbat, es el Kadosh Baruj Hu. En Shabbat nosotros no tenemos no podemos santificar nada que tiene que ver con el Shabbat. Nosotros actuamos en Shabbat, nosotros cumplimos Shabbat, nosotros cuidamos Shabbat, pero el Shabbat es una mataná elokit, un regalo divino que nos dio y que es absolutamente de él. Entonces la kedushá del Shabbat es solo de él. Kedushat Azman, la kedushá del tiempo de las fiestas, podríamos decir de que es mitad. O sea, nosotros fijamos cuando es Rosh Chodesh, pero al fin y al cabo que el 15 es un día de Hag. ¿Quién lo fijó? ¿Quién fijó que el 15 es un día de fiesta? Hashem. El amaba, yo que le ayudo a Hashem para que tenga el día 15, para que el día 15 caiga. Para que haya día 15, primero tiene que haber Rosh Chodesh. Entonces, en la Kedushá de los Hagim, de los Zmanim, entonces que es lo que trabajamos Beyachat. Kadosh Baruj Hu, Ganach. Muy bien. Pero de repente viene un Hag, que ¿quién lo fijó? Jajamim. Cuando yo fijo Rosh Chodesh para que caiga Yom Kippur, Sukkot, Shavuot, Pesach, entonces el Hag es de Hashem, el Hag es de la Torah, y Hashem me dio a mí el poder de Rosh Chodesh para fijar qué día es Rosh Chodesh. Entonces hay que irlo a Nachnu Ovdim Beyachad. Pero Hanukkah, ¿quién fijó Hanukkah? Nosotros. Jajamim. Am Israel. Purim, ¿quién? Am Israel, mejor. Entonces, cuando yo hago el Rosh Chodesh, que corresponde al mes de Kislev, entonces no solamente que la fecha depende de Am Israel, sino que afirmo la fiesta depende de Am Israel. La fecha y la fiesta es toda de Am Israel. Acolo. Todo es Keilu lo que nosotros hacemos. Ya, entonces, por eso nosotros en la tefilá, cuando decimos en Shabbat, Elokeinu velokei avotenu retzeh b'menuchatenu kadeshenu mitotecha baruch ata Hashem mekadesh ha-Shabbat. ¿Qué palabra no aparece ahí? Israel. ¿Por qué no aparece Israel? Porque Bemet Israel no tiene nada que opinar en el Shabbat. Por eso solamente dice Baruch ata Hashem mekadesh ha-Shabbat. Mi mekadesh ha-Shabbat. Hashem. Pero cuando viene una fiesta o Rosh Chodesh, ¿qué decimos? Baruch ata Hashem mekadesh Israel verashei chodashim. ¿Ma pitom me metes ahí a Israel? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué metes a Israel? ¿Por qué? Porque nosotros ahí intervenimos en la Kedushá de Rosh Chodesh. ¿Quién fija la Kedushá de Rosh Chodesh? Anachnu, Am Israel. Hashem nos dio en nuestras manos le Kadesh et HaChodesh. Entonces por eso decimos en la tefilá, en Musaf de Rosh Chodesh, Baruch ata Hashem mekadesh Israel, o sea Hashem, Él santifica a Israel, que ellos santifican al tiempo. Mekadesh, Baruch ata Hashem, mekadesh Israel, Hashem mekadesh a Israel, verashei chodashim, que Israel santifica las cabezas del tiempo. Por eso decimos Israel. Y lo mismo en las fiestas. En las fiestas, cuando llega un Hag, decimos Baruch ata Hashem mekadesh Israel ve'azmanim, que santifica a Israel y a los tiempos. ¿Por qué? Porque ¿quién santifica los tiempos? ¿Quién santifica las fiestas? Israel, en base a Rosh Chodesh. Entonces por eso decimos Baruch ata Hashem mekadesh Israel ve'azmanim. Pero ¿qué pasa cuando cae
Rosh Chodesh o la fiesta en Shabbat, ahí tienes que incluir al Shabbat y a la fiesta. Entonces, ¿cómo dice en la braja? Baruch ata Hashem mekadesh Shabbat, Hashem mekadesh Shabbat, y luego ve Israel ve Rashei Chodashim, y Israel y los comienzos del mes, o ve Israel ve Azmanim. Entonces primero hablamos de Shabbat, que es de él, solamente de él, y después hablamos de Israel y de los tiempos, porque eso ya depende de nosotros. O sea, de esta forma tenemos 3 Sifrei Torah. Tuvimos 3 Sifrei Torah ya. 3 Sifrei Torah. El primer Sefer Torah es Parshat HaShavua. ¿Sí? Cada semana tenemos una lectura semanal. ¿Sí? Allá. Entonces, fíjense. ¿Cuántas personas llamamos en el primer Sefer Torah? Dijimos 6. ¿Qué simboliza el número 6? 6 días de la semana. 6 días. En 6 días creó Hashem el cielo y la tierra. 6 días trabajarás, así te come la teja. El número 6 simboliza el día, los días del trabajo, los días de la melajá, los días del Hol. Hol. Los días profanos. Y el nombre, la creación del hombre. ¿Qué? ¿No? Todo lo que tiene que ver con la materia tiene 6 lados. ¿Por qué tiene 6 lados? Yo tengo una mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? 6 lados. La caja tiene 7. 6 lados. Por 8 fuera. Muy bien. Entonces, el primer Sefer Torah que sacamos en Shabbat representa los Yemei HaChol, los días de semana. ¿Sí? Hay una mitzvah que aparece en el Talmud, en Masechet Brachot y en el Shulchan Aruch. Chayav Adam lashmil parshiotav im hatzibur shnei mikra ve'echad targum. La persona tiene una mitzvah de leer todas las semanas la Parshat HaShavua, ¿no? 2 veces en hebreo y la tercera en arameo. ¿Cuándo lejatjila hay que terminar esa lectura? Según la halajá. ¿Ah? Yafé. Yom Shishi. En la mañana antes de Shabbat. O sea, durante los 6 días de la semana, la persona tiene que terminar de leer 2 veces la Parsha y el Targum. El Targum Onkelos. Sí, le dejaba Onkelos era Ger. Onkelos a Ger. Sí. O sea, ¿cómo se hace la lectura? ¿Cómo la leemos? ¿Cómo dividimos la lectura de la Parsha de la semana durante la semana? ¿Ah? Entonces hay diferentes opiniones. Según la Kabbalah, lo mejor es leer todo el viernes. Yom Shishi, en el Shabbat, las 2 mejor. No, el que tiene tiempo con la cabota, ¿vale? Es difícil. ¿Viernes de la mañana o viernes de la tarde? Antes de que empiece Shabbat. ¿Sí? Bien. La Gemara cuenta que una vez Rebbe, entonces lo traigo, de que una vez Rebbe no había terminado de hacer la mitzvah y se tardó para hacer el Kiddush porque primero quiso terminar Shnei Mikra Betargum antes de hacer Kiddush en la noche. La halajá lo tzarich, no es necesario, se puede esperar hasta mañana.
Afir bediabad, 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 bediabad. ¿Cuál es la última fecha para completar la lectura de la Torá? 2 veces. Simchat Torah. No les recomiendo dejar todo para Simchat Torah. Se las va a hacer un poco pesado. ¿Sí? Pero hay quienes dicen que se puede completar la lectura hasta Shmini Atzeret. ¿Sí? Porque en Simchat Torah ya empezamos otra vez Bereshit. Muy bien. Lo que yo hago en lo personal es lo que dijo ese. La primera Aliyah Yom Rishon, la segunda Aliyah Yom Sheni, la tercera Aliyah Yom Shlishi, y así. Y el viernes hago Shishi, Shvi, las últimas dos. Entonces ahí ya está más manejable, más cómodo. ¿Sabes? Entonces tenemos la Parshat HaShavua. La Parshat HaShavua simboliza los 6 lados de los 6 días de la semana. Después leímos el segundo Sefer Torah, que es la lectura de Rosh Hodesh. Y ya dijimos que Rosh Hodesh representa la Kedushat Hazman, la santidad del tiempo que Hashem le da a Israel, y eso ya tiene que ver con el número 7, porque el número 7 es el número de la Kedushá, de la santidad, pero es la Kedushá Shebateva, es la santidad de la naturaleza. Ese es el Shabbat, porque el Shabbat tiene 2 sombreros, uno que es un día de semana, ¿mejor? La semana tiene 7 días, Bayom HaShevi, y por otro lado es un día Kodesh, o sea, es un día diferente a los otros 6, porque está en la dimensión de la Kedusha. Entonces, ahora descubrimos que los 6 lados son 6 lados, pero tienen un centro. Ese centro que está exactamente en el centro y que se dirige básicamente a todos los lados, ese es la Neshama, esa es el alma, esa es la Kedusha Shebateva, la Kedusha, la santidad dentro del mundo de del mundo de la naturaleza. ¿Cómo se manifiesta en Shabbat? En Shabbat nosotros manifestamos la Kedusha a nivel de la naturaleza. Y por eso, por un lado, es un día Kadosh, y no podemos hacer melajá, y no podemos trabajar. Pero por otro lado tenemos Seudá, mitzvah de descansar, o sea, es una combinación entre lo Kodesh, lo santificado, y la naturaleza. Kedusha Shebateva, la Kedusha de la naturaleza. Y después leímos el tercer Sefer Torah, que es Hanukkah. Y Hanukkah empieza con la letra Het, que es 8. Porque Hanukkah tiene 8 días. ¿Mejor? Y en Hanukkah nosotros manifestamos la dimensión de la Kedushá, de la santidad, Sheme'al HaTeva, que está por encima de la naturaleza. Y por eso tenemos muchas cosas en la Torá que tienen que ver con el número 8. Lemashal, Brit Milá. El Brit Milá, la circuncisión, se hace el 8º día. Y por eso, afilo que el Brit Milá caiga en Shabbat, o sea, en el 7º día, la Kedushá, la santidad que está por encima de la naturaleza, se sobrepone a la Kedushá de la naturaleza de Shabbat. Y por eso puedo hacer el Brit Milá, que es que ilu profanar el Shabbat, ¿sí? Cortando el prepucio, sacando sangre, vejule, que son melajot prohibidas en Shabbat, pero como estamos hablando de la dimensión del 8, esa dimensión está por encima de la dimensión del 7. Por eso el Brit Milá puede sobreponerse al Shabbat cuando es el 8º día, ¿sí? La única opción de poder hacer un Brit Milá en Shabbat es cuando es el 8º día del nacimiento del bebé.
Si se tuvo que posponer el brit por algún motivo de salud del bebé o alguna otra cosa así, y a la familia le conviene hacer el brit en Shabbat, dice, no, en Shabbat la gente está tranquila, está descansada, entonces vamos a hacer el brit en Shabbat. ¿Sí? O hay un ger, ¿sí?, que quiere hacerse el brit milá y dice, no, yo trabajo toda la semana, el único día libre para hacerme el brit milá antes de mi conversión es en Shabbat. ¿Ah? Ya no se puede. El ger no puede hacerse el brit milá el octavo día. Ya te cuando se case y tenga un hijo, entonces al hijo de él sí le va a poder hacer el brit milá si nació en Shabbat el octavo día, pero él mismo no. Entonces el Kohen Agadol que entraba en el Kodesh HaKodashim tenía 8 vestimentas. El Shavuot cae después de 7 semanas que salimos de Egipto. El Mizmor Kuf Yutet, el Mizmor 119 de Teilim, está escrito en Aleph Bet, ¿sí?, en el abecedario hebreo, y cada letra tiene 8 pesukim. La Aleph tiene 8 pesukim, la Bet tiene 8 pesukim, la Gimel tiene 8 pesukim. Porque David Amelech escribió ese capítulo como una alabanza a la Torah y a las mitzvot. Y esa es la dimensión de la Torah. La Torah es la dimensión metafísica, que se transmite a la física y que también se encuentra escondida, ¿sí?, en Shabbat. Esa Kedushá se revela. En Shabbat, a pesar de que estamos en el mundo físico, la Kedushá se revela, es revelada, es obvia, ¿sí?, se palpa. En los días de semana, en los 6 días, son días de Hol. También hay Kedushá, pero es una Kedushá que está en potencia, o sea, está oculta y no se revela. Para que se revele esa Kedushá tiene que llegar Shabbat. Pero ¿de dónde viene eso? Eso viene de la metafísica. Y por eso Israel y la Torah anteceden a la creación. Israel ve Torah, Kadmul Olam, vienen antes que el mundo. Entonces, en este Shabbat, ¿qué hicimos? Agarramos los 3 componentes. Agarramos la Kedushá del Sefer Torah y leímos en ella 6 Olim, 6 que representan el día de semana donde la Kedushá está oculta, totalmente. ¿Sí? Después leímos el segundo Sefer Torah, que es, ¿sí?, la Kedushá revelada, que es el número 7. Y después llegamos al tercer Sefer Torah, que manifiesta la Kedushá básicamente en su esencia, que es la metafísica, que es el nivel del 8. ¿Okay? Y eso es Hanukkah. En Hanukkah, Am Israel logró llegar, o mejor dicho, tuvo que llegar al nivel del 8. ¿Y saben por qué tuvo que llegar al nivel del 8? Porque dice el Maharal de Praga que los griegos lograron impurificar a Filo al número 7, a la Kedushá Shebateva. ¿Sí? Y por eso, ¿sí?, todos los aceites se impurificaron. ¿Qué son todos los aceites? Los aceites de Shabbat, los aceites de Yom Tov, los aceites de los Jodesh, todos los aceites que simbolizan el mundo de la Kedushá fueron impurificados. Y solamente encontraron una vasija de aceite que estaba con el sello ¿de quién? Del Kohen Agadol, que simboliza el número 8. Y ahí los griegos no pueden llegar. Ahí los griegos no pueden impurificar. Los griegos pueden hacer estragos. ¿Sí? El Rav Kook dice
que timu kol hashmanim, que impurificaron todos los aceites, así dice la Gemara. Los niveles de asimilación habían sido impresionantes, muy profundos, muy terribles, muy graves. Helenismo, asimilación, ¿sí? Los griegos vendieron bien su mercadería, no hay duda. ¿Sí? Lo hicieron con convencimiento, con fuerza, con ejército, sin ejército, pero lo lograron. ¿Sí? Y por eso tuvo que venir un puñado de Kohanim, Dafka Kohanim, pero que justamente encontraron ese aceite. Dice el Rab, ese es el aceite que es el intocable. Hay algo en Am Israel que los Goim no pueden tocar. O sea que no pueden tocar. ¿Saben por qué no lo pueden tocar? Porque no están ahí. O sea, Ulay lo vieron, pero no lo vieron. ¿Sí? ¿Cómo es posible que todas las vasijas de aceite vieron? Todas las vasijas de aceite impurificaron y esa no la vieron. ¿Justo esa no la vieron? ¿Najón? En ese nivel de aceite del Mealateva, lo que está por encima de la naturaleza, los griegos y todos los pueblos del mundo son miopes, no pueden ver. Ahí no ven, ahí están ciegos. Es la Kedusha, ¿no? ¿Ah? La Kedusha, Esa es la esencia de la Kedusha. O sea, en Shabbat hay Kedusha, pero es una Kedusha revelada. ¿Sí? En días de semana la Kedusha está muy oculta, con muchas cáscaras, con trabajo, con dinero, con muchas cosas. Pero hay un nivel de Kedusha que es como el chip, ese que que es intocable, que nadie puede llegar ahí. Está tan arriba, que las naciones no tienen escaleras para llegar ahí. No tienen, no. Porque eso está Keilu junto con Hashem Mamash. Akadosh Baruj Hu nos dice, aquí, esto lo cuido yo. Esa es la eternidad de Am Israel. Ese es el tercer Sefer Torah que leímos, que es el número 8, que es el Maftir, que es el que simboliza Hanukkah. Hanukkah Sameach. La familia de Noah, 8,